SER Podcast. Bueno, seguimos avanzando en este programa de SER Historia que estamos haciendo desde el Salón de Actos aquí en el Parque Arqueológico de la Campa Torres en Gijón, con un salón lleno de gente. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. No se os oye, ¿lo estáis pasando bien? Sí. Así me gusta, muchísimas gracias. Bueno, y queríamos llegar al colofón de este programa, lo decía al principio, hemos estado hablando un poco de esos orígenes, hemos hecho incluso alguna incursión en la prehistoria, el mundo prerromano, los astures, el mundo romano, pero todo eso siguió coleando, ¿no? Con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, hacia una realidad que desde luego, pues, en este emplazamiento desde donde estamos haciendo el programa, la Campa Torres, que es el lugar en donde nació Gijón, pero que también influyó, ¿no?, en todo lo que vino, pues, muchísimos siglos después. Y de ello queríamos hablar con José Avelino Gutiérrez González. Él es catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo. José Avelino, bienvenido de nuevo a SER Historia. Muchas gracias, Nacho. Ya estuvo con nosotros hablando del nacimiento también de María Alba, y queríamos hacerlo ahora precisamente sobre ese mundo medieval. Quizás, bueno, parece un poco de perogrullo, ¿no? Pero esos primeros pasos de la Edad Media a partir del siglo VIII. Yo también en la carrera, ¿no? Había algunos investigadores que decían, no, la Edad Media, yo siempre he pensado que la Edad Media empieza con la llegada de los musulmanes en el 711 y hay otros, ¿no?, que ponen un par de siglos antes, ¿no?, con la caída, o como cuando empieza a diluirse en Roma. Y bueno, nosotros no vamos a poner fechas ni vamos a entrar en ese tipo de polémicas, pero sí que es cierto que toda esa influencia del mundo astur, del mundo romano sobre todo, marca un poco la identidad de lo que viene después, ya con lo que entendemos como Edad Media, ¿no? Sí, de hecho, a mí no me gusta abusar de los convencionalismos de en qué año, qué día, qué siglo empieza tal periodo. Esos son convencionalismos que hemos adoptado, pues, para compartimentar, agrupar, ver características más o menos similares. Pero es cierto, como acabas de decir, tienes mucha razón en que siempre hay algo de lo anterior. A mí me gusta más bien hablar de transformaciones, transiciones y ver qué perdura, qué se mantiene, cuáles son los cambios, cuáles son las innovaciones, pero siempre va a haber un pozo de lo anterior. Y aquí en Asturias, Gijón es uno de los escenarios o laboratorios más importantes para ver eso precisamente. El mantenimiento, la tradición del mundo prerromano, astur, del mundo romano, y cómo la Edad Media surge de ello. No es una ruptura total, sino que hay mucho de lo anterior que sigue perdurando, ¿no? Y de hecho, pues eso, el siglo VIII sí es una fecha para Hispania, para el reino visigodo, pues fue crucial, lógicamente, y es un hito que en la historia de España tenemos muy claro y muy fijado para poner un antes y un después, pero no es tan infranqueable. Siempre hay elementos anteriores que perduran. Y como decía, Gijón, también otros sitios de Asturias, pero Gijón es un laboratorio, un escenario para observar ese cambio de la edad antigua a la Edad Media, del mundo antiguo, romano, al mundo medieval, de primer orden. Además, tú eres catedrático de arqueología. Hay mucha gente que piensa que la arqueología, bueno, pues está centrada en culturas de hace miles de años, ¿no? La arqueología se puede realizar, incluso hay arqueología de la guerra civil, o sea, no hace falta irse tan atrás en el tiempo, ¿no? Y ello permite reconstruir todo lo que tenemos alrededor. Esta mañana visitando, lo comentábamos antes del comienzo del programa, en la visita que hicimos a la villa de Beranes, ahí se ve perfectamente algunos de los comportamientos sociales que van a caracterizar incluso
el feudalismo, ¿no? en la Edad Media, ¿no? Cómo una villa pertenece a un señor que acaba haciéndose el dueño de un terreno, y toda la gente que vive en definitiva en ese terreno pues depende de esa persona, que no tiene ningún título nobiliario, no es ningún rey, no es absolutamente nada, acaba convirtiéndose en un señor, ¿no? El señor de la villa. Estamos en época romana, pero eso trasciende, ¿no? Casi a la época medieval, y es el nacimiento de lo que entendemos como el señor feudal. Sí, efectivamente, es lo que antes mencionaba como escenario de transformación y de origen de la Edad Media desde las estructuras romanas, ¿no? En este caso, el latifundio, como una propiedad y un señor que es todopoderoso en ese ámbito. Bueno, está inserto en una economía y una política más amplia de Estado, globalizada y muy vinculada con el espacio central, como pueda ser Gijón, ¿no? Pero la producción y la institución del propio latifundio le confiere unos poderes que no van a desaparecer cuando acaba el mundo romano, el imperio romano, cuando desaparece la propiedad, no desaparece del todo. En la villa romana deja de funcionar como tal a comienzos del siglo V, pero ahí hay una perduración en los siglos siguientes. En el lugar sigue viviendo gente, trabajando gente, labores agrícolas, de producción de hierro. El aula o triclinium se convierte en un espacio religioso y cementerial, que es el origen parroquial, en definitiva, de una de las parroquias o distritos de esta zona. El triclinium era como la zona señorial, por así decirlo, de la casa, la más amplia, el gran salón, uno de los edificios principales, que tiene una planta muy fácil de convertir en iglesia, porque es una nave rectangular con una cabecera semicircular, que no hay más que ponerle un altar en medio y lo has convertido es que a simple vista ya parece una iglesia. Claro. Y alrededor se genera un cementerio, que es un polo de atracción para toda la comunidad agraria del entorno. Pues ese es el origen de la parroquia. El propio término de veranes parece corresponder y basarse en el nombre de ese propietario. Porque de hecho hay una inscripción, ¿verdad? Bueno, no es una inscripción, es un carboncillo alusivo a la fundación en una de las reformas de las habitaciones privadas del Señor, que le desea que use feliz tu casa, V. Solo tenemos la inicial, pero es muy probable que sea el nombre del propietario y que sea algo muy parecido a Veranes. Entonces, hay documentos medievales, que es el eslabón intermedio, que aluden ya a la parroquia de Veranes. No sería muy extraño que tuviera su origen en el propio latifundio, ¿no? La propia institución de la parroquia. Además, la propia ubicación geográfica de Gijón en la costa, imagino que le haría crecer también en la Edad Media como un emplazamiento, pues desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, también tener los contactos con otros lugares, el Camino de Santiago, todo ello va sumando, ¿no?, a esa nueva realidad dentro del marco de la religiosidad cristiana también, que marca la identidad de Gijón. Sí, Gijón es un caso también muy ilustrativo, ¿no? Es, como ha dicho antes Paloma, es un centro portuario, redistribuidor, es una pequeña ciudad que juega un papel importante en el comercio del Mediterráneo al Atlántico, un comercio de cabotaje con pequeñas factorías comerciales de este tipo, ¿no? Llega a convertirse en época tardorromana en un núcleo que comparte características urbanas, y después de desaparecer el imperio y el mundo romano, sigue igualmente su funcionamiento comercial. En los siglos V, VI, VII y hasta VIII vemos que sigue llegando material, objetos. Lo que conservamos son los contenedores, la vajilla cerámica, las ánforas, pero lo que venía en realidad era vino, aceite, productos exóticos del Mediterráneo, ámbar del Báltico, maderas, pieles, en fin, un comercio muy fluido, muy dinámico, que no desaparece al desaparecer el Imperio Romano. El comercio perdura más, las estructuras comerciales, productivas, son necesarias, y aunque desaparezca una estructura política, el comercio se mantiene.
Y en Gijón, concretamente en el Pozo de Tabacalera, se documenta cómo la gente, después de ser el pozo cisterna fundamental del núcleo urbano de Cimadevilla, después se convierte en un basurero, pero no quiere decir que haya un empobrecimiento relativo, pero lo que siguen llegando son objetos, productos de alta calidad en los siglos siguientes. Uh-huh. Es decir, tenemos un laboratorio de comprobación cómo fueron los tiempos siguientes a Roma en Gijón y su entorno, y bueno, igual que en otras partes de Asturias, muy, muy importante. Pero lo que es claro, bueno, podemos decir, claro, sí, aquí vinieron riquezas de todo tipo, productos exóticos, que son productos caros, pero claro, si vienen aquí productos caros es porque hay gente que los puede pagar. Es decir, aquí había dinero, aquí había gente, una clase social alta que se podía permitir ese tipo de compras, porque sí. Hay otros lugares donde se va a la corte, desaparece no sé quién y desaparece del plano. Claro, es que no es solo aquí. Aquí este es un centro redistribuidor. Desde aquí salen, bueno, como desde Vigo, La Coruña u otras factorías comerciales por el Atlántico y el Cantábrico, se redistribuyen hacia el interior. Sitios como propio Beranes o León, Astorga, se nutren de los productos que, entre otras factorías, es Gijón, la que cumple un lugar importante en ese circuito. Uh-huh. Y desde el punto de vista quizás más material, entre comillas, arquitectónico, también está ese románico asturiano característico, ¿no?, de la Edad Media, que da también identidad propia también a la sombra, ¿no?, del Camino de Santiago, que es otro de esos referentes que marcan un poco la singularidad de toda esta zona, ¿no? Sí. Hombre, tenemos antes del románico el precedente, el mundo del prerrománico, que es una arquitectura alto medieval ligada a la monarquía astur, a los comienzos de ese reino de Asturias, que es un punto culminante en un ensayo de tradiciones y de innovaciones importantísimo. Ahí en los edificios del siglo IX y del siglo X que hay en el entorno de Oviedo, de Pravia, de Valdedios, de varios sitios en Asturias, muy ligado a la monarquía asturiana. Que son los que hemos estudiado todos en el colegio. Eso es. Pues eso es una culminación de saberes que no se han perdido, que vienen desde época romana y desde época visigoda y que se fusionan en unas formas nuevas, novedosas, en las que también entra un componente andalusí, de tradiciones orientales que llegan por distintas vías, y digamos el escenario del Reino de Asturias es un único en ese sentido, ¿no? Un laboratorio de I+D de la época impresionante. Qué importante es el estudio, lo comentábamos antes con Paloma, tú que eres arqueólogo también, Avelino, el hecho de poder trabajar con objetos materiales que sabes que han sido utilizados por personas, pues en tu caso, pues a lo mejor no hace 2000 años, ¿no?, o 3000, pero 1500, más de 1000, entre 1500 y 1000 años, y es la emoción, ¿no?, de poder ver personas que eran exactamente iguales a ti, y cómo puedes deducir y reconstruir su vida cotidiana, su vida diaria, con esas vajillas, con esos objetos que en muchas ocasiones no son objetos de grandes lujos, ¿no? Yo creo que se puede aprender incluso un poco más de una vajilla basta, de cómo era la realidad, porque la mayor parte de la sociedad no tenía acceso a vajillas de cristal o de porcelanas, etcétera, sino que era, claro, de barro, de cosas más mundanas, ¿no? Y un ejemplo, de nuevo, haciendo énfasis en el potencial arqueológico de Gijón, que habéis visto que Gijón es una potencia arqueológica y cultural, en yacimientos y museos arqueológicos de sitio, con una dedicación de muchos años y con unas personas como Paloma o Carmen Fernández Ochoa, Manolo Fernández Miranda, con una dedicación y un cuidado y un mimo que han
facilitado que hoy todo el público pueda disfrutar de de algo único. La potencia arqueológica y cultural de Gijón debe mucho a esto, ¿no? Y como muy bien explicaba Paloma, ya no solo es que veamos el yacimiento musealizado, sino toda la vajilla, todo el mobiliario, todo. Bueno, pues voy a poner un ejemplo en la línea de lo que decías, volviendo al pozo cisterna de Tabacalera. Los hallazgos ya no son solo metálicos o de cerámica, sino de materia orgánica insólita. Fuera de este pozo es muy difícil encontrar madera de época romana o de época tardoantigua, como es el caso. Un repertorio de la vajilla doméstica de madera absolutamente insólito. Platos, fiambreras, tuppers, cuencos, los tuppers de la época, justamente. Más otra materia orgánica, como son pues los insectos de la época, las mariposas, en fin, es que se conservó en un medio anaeróbico, es decir, sin oxígeno, pues como solo se ha conservado en turberas o en el puerto de Londres o en sitios muy excepcionales. Entonces, el acceso que tenemos a ver cómo vivía la gente en los siglos V, VI, VII, pues de nuevo tenemos aquí un laboratorio de primer orden, pues conservado gracias a estas investigaciones que además son muy recientes en este caso. Es fascinante, ¿no? El estudio de los objetos materiales. Muchas veces, hablando con compañeros arqueólogos, me dicen, yo prefiero encontrar un basurero que no una casa abandonada de forma precipitada, porque en el basurero te vas a encontrar realmente toda la información, ¿verdad?, de los objetos materiales que ya despreciaban, habían sido utilizados, pero ya no eran necesarios, incluso aparecen textos, bueno, es que aparece de todo, ¿no? Ese tipo de yacimientos son quizás los más valiosos, pero en definitiva, ¿no? Todo aquello relacionado con la arqueología, con la cultura material, nos ayuda a reconstruir un poco, como hemos estado hablando en los últimos minutos, esa Edad Media de Gijón, que tiene muchísimo más, desde luego. José Avelino Gutiérrez González, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por la invitación. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.